Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a apagar las luces y a sumergirnos en un tipo de fuentes que nos obligan a mirar por encima del hombro. Son relatos personales, testimonios en primera persona sobre encuentros con lo inexplicable. Historias que se anclan en lo más cotidiano, un pasillo, la habitación de un niño, el rostro de un ser querido, y lo convierten en una fuente de pavor. Y nuestro trabajo aquí, no es juzgar si estas experiencias son verdad o no, sino tratarlas como lo que son: datos. Fragmentos de una realidad que parece no encajar en nuestros esquemas. Vamos a buscar los patrones, los ecos que resuenan entre una historia y otra para intentar comprender no solo qué ocurrió, sino por qué estas vivencias nos resultan tan profundamente perturbadoras. Exacto. Hoy no buscamos respuestas definitivas, sino las preguntas correctas. Y vamos a empezar con una historia que plantea una de las más aterradoras. ¿Qué ocurre cuando la amenaza vive en tu propia casa y te llama mamá? La primera fuente que tenemos es el relato de una madre. Tras la terrible experiencia de 3 abortos espontáneos, finalmente tiene una hija, a la que vamos a llamar Emma. Y hay un detalle que es crucial aquí. Los restos de los bebés no nacidos fueron enterrados en el jardín, bajo unos rosales que la madre cuida con un cariño, casi como un santuario. Durante los primeros años todo parece normal, pero al llegar a los 6, la normalidad se hace añicos. Emma empieza a exhibir un comportamiento que no encaja en absoluto con su edad. No, utiliza un vocabulario y unas expresiones que son impropias de una niña, como si fuera una persona adulta de otra época. Su madre incluso la ha llegado a grabar hablando sola, en un idioma que, nadie en la familia puede identificar. Y es que el comportamiento va más allá de lo verbal. Se vuelve siniestro. La madre cuenta que se despierta en mitad de la noche para encontrar a la niña de pie al lado de la cama, simplemente observándola, fijamente, en la oscuridad, sin decir nada. Y aquí la historia da un giro realmente violento. En una ocasión, durante uno de estos episodios nocturnos, le arrancó un trozo de oreja a su madre de un mordisco. ¿De un mordisco? Sí. Es que es una imagen brutal, que va mucho más allá de una simple rabieta infantil. Es un acto de agresión casi animal. Totalmente. Y lo que desconcierta a los padres y a los médicos es que tras múltiples pruebas neurológicas y pediátricas no encuentran absolutamente ninguna anomalía. Físicamente, Emma es una niña sana. Pero entonces, ¿de dónde sale esa violencia? El punto de inflexión, el momento en que todo parece encajar de una forma horrible, tiene que ver con esas rosas del jardín. Un día la madre las encuentra todas cortadas, destrozadas. Cuando le pregunta a Emma por qué lo ha hecho, la niña responde con una calma escalofriante y cito textualmente: «Mami, yo corté a mis hermanos para que se fueran con la sombra. Hoy se los va a llevar». La sombra. Dice que es un amigo suyo. Y para que no quede ninguna duda, la madre adjunta un dibujo hecho por la niña. En él aparece Emma, con trazos infantiles, pero a su lado hay una figura muy alta, completamente negra, dibujada con una presión inusitada, como si hubiera querido rasgar el papel. ¡Madre mía! Pero lo más revelador, lo que conecta toda la historia, es que esta sombra tiene 3 brazos de color naranja. 3. Exactamente 3. El mismo número que los hermanos no nacidos. Cuesta procesar esa imagen, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Un caso psiquiátrico complejo que los médicos no han sabido diagnosticar? ¿O estamos ante algo más? Esa es la encrucijada. Y es fascinante cómo este caso tan particular resuena con un patrón documentado en miles de otros. Las fuentes citan un artículo de 2015 que analiza unos 2.500 casos reportados en todo el mundo, de niños que, entre los 3 y los 5 años, afirman recordar vidas pasadas, y con un nivel de detalle asombroso. Espera, pero ¿cómo se puede tomar en serio algo así? Suena a fantasía infantil. En muchos casos podría serlo, claro, pero el artículo detalla uno que desafía esa explicación, el de Shanti Devi, una niña india nacida en 1926. A los 3 años empezó a hablar de su vida anterior, en un pueblo a 128 kilómetros. Daba nombres, el de su marido, describía su casa y relataba las circunstancias de su muerte justo después de dar a luz. ¿Y eso se quedó en una simple anécdota familiar? No, al contrario. El caso adquirió tal notoriedad que se formó una comisión oficial para investigar sus afirmaciones.
La llevaron al pueblo que describía y lo increíble es que, sin ninguna ayuda, reconoció a familiares de su supuesta vida pasada, guió a la comitiva hasta la que había sido su casa e incluso señaló dónde había escondido un dinero. Se verificaron como correctas al menos 24 de sus afirmaciones específicas. 24. Eso ya no es coincidencia. Entonces, si aplicamos esto al caso de Emma, la pregunta cambia por completo. ¿Es su comportamiento un eco de otra vida que se manifiesta a través de ella? ¿O es que su vulnerabilidad, quizás por la tragedia familiar, ha atraído a una entidad externa como la sombra? No sé cuál de las dos posibilidades es más aterradora. Es que ambas opciones apuntan a una conciencia que trasciende a la persona. Ya sea un eco del pasado o una influencia externa, la niña se convierte en un recipiente de algo que no es ella. Tenemos entonces esta energía tan intensa, ya sea una vida pasada o una entidad, pero que parece centrada en una sola persona, la niña. Pero, ¿qué pasa cuando esa energía no está anclada a un individuo, sino al propio lugar? Las fuentes que nos envía una joven llamada Natalia desde Ecuador describen precisamente eso, una casa donde las paredes parecen tener memoria. Y no siempre es agradable. Y el patrón se repite. Los niños son los primeros en percibirlo. La hermana pequeña de Natalia mantenía conversaciones larguísimas con dos presencias invisibles en su cuarto. Ah, con dos. Con dos. Según la niña, una de ellas la retaba, era hostil, y la otra la defendía. O sea, no es solo una presencia, sino un conflicto. Una especie de dinámica del bien y el mal desarrollándose en el dormitorio de una niña. Exactamente. Y no se limitaba a la niña. La madre afirma haber visto la figura de otra niña, una desconocida, corriendo por el patio. La propia Natalia relata sensaciones físicas muy íntimas. Sentir que le tocaban la cara o le arreglaban el pelo mientras dormía. Uf. Pero la manifestación más violenta la sufrió el padre, que una noche fue arrancado de la cama y arrojado al suelo por una fuerza invisible. Y de nuevo, como en el caso de Emma, nos llega una prueba visual, una fotografía. Es de la hermana pequeña y en ella, flotando justo delante de su cara, se ve una forma circular, grande y blanquecina, como una esfera de energía translúcida. Esta idea de un lugar cargado nos lleva a otra de las fuentes, situada en un viejo edificio de 5 pisos en Ciudad de México. La mayor parte está en desuso, sirve de almacén, y solo un par de plantas están ocupadas por oficinas. Los trabajadores relatan un cúmulo de sucesos. El ratón de un ordenador que sale volando en mitad de una reunión con varios testigos. ¿Cómo que sale volando? Sí, disparado. Y también oyen carreras y pasos en los pisos vacíos. Y, lo más recurrente, la risa de una niña. Me llama la atención la similitud. La risa de una niña en el edificio, la aparición de una niña en la casa de Natalia. Es un arquetipo muy potente en estas historias. Es un arquetipo que juega con la inocencia y la pervierte. El momento clave en la historia del edificio llega cuando un ingeniero toma fotografías para planificar una remodelación. Al revisar las imágenes, en una del tercer piso, una planta teóricamente vacía y cerrada con llave, se distingue nítidamente una silueta blanquecina de pie en mitad de un pasillo oscuro. Si conectamos todo esto, las voces, los objetos que se mueven, las apariciones visuales, parece que el propio edificio estuviera vivo. Las fuentes mencionan un concepto para intentar explicar esto, la energía residual. Así es. La teoría de la impregnación o energía residual postula que eventos o emociones muy intensas, ya sean traumáticas o felices, pueden quedar grabadas en un lugar, como la imagen en una cinta de vídeo. El ejemplo clásico es escuchar las risas y los juegos de niños en un colegio abandonado. El lugar estaría simplemente reproduciendo un eco del pasado. Pero a ver, al hablar de energía residual, estamos diciendo que no hay inteligencia detrás, que son solo ecos, como un vídeo que se reproduce en bucle, porque el ratón que sale volando en plena reunión parecía una acción deliberada, no un simple eco del pasado. Esa es la gran contradicción en estos casos. Y, bueno, el punto débil de la teoría. La energía residual explica bien los ruidos, las apariciones fugaces, las risas, pero no explica la interacción directa ni la violencia física. Por eso muchos investigadores creen que los lugares pueden albergar ambos fenómenos a la vez, ecos del pasado y al mismo tiempo una conciencia activa e inteligente. Lo cual nos lleva a la última categoría de fenómenos, quizá la más inquietante, porque el ataque es a nuestra propia percepción de la realidad. Hablamos del fenómeno del doble, del doppelganger. Un joven llamado Edgar nos cuenta 2 experiencias en su casa.
La primera, más clásica. Despertar en la noche sintiendo el peso y la forma de alguien acostado a su lado en la cama, en una habitación donde, por cierto, había fallecido la antigua dueña. Pero es la segunda experiencia la que hiela la sangre. Ocurrió de madrugada. Edgar fue al baño y al volver a su cuarto vio a su hermana salir de un rincón oscuro. El problema no fue verla, sino su comportamiento. No dijo una sola palabra, se quedó de pie, mirándole, y durante todo el tiempo que duró el encuentro, le dedicó una sonrisa y una risa silenciosa, profundamente antinatural e inquietante. La descripción que hace de esa sonrisa es terrible. Días después, se lo comenta a su hermana, esperando una explicación lógica, quizá una broma, y la respuesta que recibe le deja paralizado. Ella le jura por su vida que nunca estuvo en su cuarto esa noche. Estuvo durmiendo en su propia habitación todo el tiempo. Esta experiencia lleva a Edgar a investigar y a encontrarse con el término doppelganger, del alemán el que camina al lado o doble andante. En el folclore germánico es una figura temida. Encontrarse con el propio doble es un presagio de muerte inminente. Y la actitud siniestra, silenciosa y burlona de esa hermana encaja a la perfección con esa visión malévola del fenómeno. Pero lo curioso es que las fuentes ofrecen un contrapunto que rompe esa idea. Otro narrador cuenta que de niño vio a su propio doppelganger. Estaba trabajando con su padre cuando vio a un niño idéntico a él, pero con ropa de mejor calidad, observándole. Se miraron fijamente, y en esa ocasión fue el doble el que se asustó. El narrador vio el pánico en su rostro antes de que el otro niño saliera huyendo aterrorizado. Lo cual complica enormemente cualquier explicación. Si fuera una entidad siempre maligna, no huiría, claro. Esto nos lleva a la pregunta central. ¿Qué es exactamente un doppelganger? ¿Una alucinación compleja? ¿Un error de percepción de nuestro cerebro bajo estrés? ¿Una proyección psicológica de nuestros miedos? ¿O, como sugiere el folclore, una entidad real e independiente que imita nuestra apariencia por razones que desconocemos? Entonces, después de recorrer este pasillo oscuro, ¿qué podemos sacar en claro? Hemos visto patrones que se repiten en continentes distintos, niños que actúan como catalizadores de lo paranormal, lugares que parecen grabar y reproducir ecos del pasado, y el terror íntimo de enfrentarte a una copia de ti mismo o de un ser querido. Creo que lo que realmente conecta estas historias tan dispares no es solo el miedo a lo desconocido, sino algo más profundo: la corrupción de lo familiar. El terror no proviene de un monstruo ajeno que irrumpe desde fuera. Es tu hija la que habla en otro idioma y te ataca. Claro. Es tu propia casa la que te agrede mientras duermes. Es la cara de tu hermana la que te sonríe desde un rincón oscuro. El verdadero horror que revelan estas fuentes es que la amenaza no viene de fuera, sino que nace de lo que más amamos y creemos conocer. Es la perversión de lo seguro. El hogar deja de ser un refugio para convertirse en el epicentro de la amenaza. Exacto. Y esto nos deja con una última reflexión. Hay un hilo conductor muy claro en varias de estas historias: los niños. Emma y su sombra, la hermana de Natalia y sus amigos invisibles, las risas infantiles en el edificio de México. Son los protagonistas o los principales perceptores de los fenómenos. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿será que perdemos algún tipo de sensibilidad a medida que envejecemos? ¿Es posible que la sociedad, la educación, la lógica, nos enseñen a racionalizar e ignorar experiencias que la infancia simplemente acepta como reales? Y si es así, la pregunta final es aterradora. ¿Qué podríamos estar pasándonos por alto? Una pregunta inquietante para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta noche duerman bien.